El tema de un eventual aumento en el salario mínimo a partir del próximo año, que podría ser de hasta 14%, según han dado a conocer voceros del próximo gobierno, ha generado mucha discusión. De hecho, el tema del salario mínimo se discute en México desde hace ya tiempo. Y quien ha realizado un estudio sobre los efectos que ha tenido la subida en el salario mínimo en diferentes países, en Estados Unidos, en Australia, en México incluso, es el economista español José Moisés Martín Carretero, a quien tengo en la línea telefónica desde Madrid. Gracias por tomar nuestra llamada. Muy buenas tardes para usted. Hola, buenas tardes, buenos días para ustedes. Bueno, en general, ¿qué es lo que se observa en diferentes partes del mundo? ¿Qué sucede con la economía cuando se incrementa el salario mínimo? Hay quien piensa que tiene un efecto virtuoso sobre la economía, hay quien piensa que esto desata inflación, que se pierden trabajos, pero ¿cuál es la experiencia a partir del estudio de lo que ha sucedido en diferentes partes del mundo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero que tendríamos que decir es que no hay una evidencia clara y precisamente por eso estamos en una situación de mucha controversia y debate entre los economistas y los decisores de políticas públicas. Lo que estamos viendo es que en función de determinados valores o estructuras del propio mercado de trabajo, diferentes subidas del salario mínimo interprofesional han tenido diferentes resultados y por lo tanto no se puede decir unívocamente o en una única dirección de que será beneficioso o que será perjudicial. Hay países donde una subida moderada no produjo ningún tipo de efecto. Por ejemplo, Alemania, que puso hace poco el salario mínimo interprofesional, no sufrió un gran descalabro, ¿no? en su empleo, y subidas moderadas como las que se han producido en España o en Estados Unidos no han tenido efectos demasiado grandes. El reto fundamental no es tanto saber si la subida es buena o mala per se, sino qué nivel de subida puede ser aceptable para mejorar la condición de los trabajadores más pobres sin afectar a otras variables económicas. Y ese es el marco de debate en el que nos tenemos que mover. Leía yo sobre el efecto en Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, que al principio parecía tener un efecto positivo, pero después más tarde se tradujo en una disminución del número de empleos. ¿Sí es correcta esta información? Sí, en el estado de Seattle subió el salario mínimo interprofesional, la ciudad de Seattle, perdón, subió el salario mínimo interprofesional en varios tramos. El primer tramo, que fue una subida del 16%, no supuso ningún efecto negativo en el empleo, pero volvieron a subir en otros 2 años hasta un total del 37% en 3 años. Y esas últimas subidas sí que generaron cierto impacto negativo, sobre todo en 2 sectores de la población muy localizados, que son las personas jóvenes, que como entran al mercado de trabajo sin experiencia, suelen entrar con salarios más bajos, y las personas con poca cualificación, que son las que ocupan los trabajos normalmente peor pagados, ¿no? Y ahí sí que se notó un efecto que llegó hasta el 10% de el empleo en esos dos tramos. Aún así, hay que decir que la experiencia en Seattle señala que a nivel global y atendiendo a todo el conjunto de la población el efecto fue positivo, pero al mismo tiempo sí que se focalizaron efectos negativos en estos 2 colectivos específicos. ¿Cuál sería entonces el rango, digamos, a partir de la observación empírica, a partir de diferentes ejemplos? No sé si se puede sacar pues una constante y decir, pues lo recomendable es subir entre tal y tal porcentaje si se dan tales y tales condiciones en la economía de un país. Claro. Es muy difícil porque al final cada mercado de trabajo tiene sus propias condiciones, ¿verdad? Y cada mercado de trabajo tiene su productividad y sus salarios y por lo tanto no es fácil. Lo que hemos visto en la experiencia acumulada y lo que hemos visto en la evidencia es que subidas por encima del 8 o el 10% normalmente empiezan a tener algún tipo de efecto. Lo normal es que por subidas por encima del 10% tengan algún tipo de efecto, subidas por debajo no lo tengan. Pero en cualquier caso depende mucho del mercado de trabajo y depende mucho de cómo esté estructurado, ¿no? Y de si hay, digamos, mucha gente con salarios muy bajos, si es poca gente, etcétera. Me quedaría con esto. O sea, atendiendo a diferentes condiciones, a partir de un 10%, un 8, un 10%, puede empezar a haber algún efecto que por debajo de esa cifra no hay. ¿Estos efectos negativos se pueden atenuar con programas de entrenamiento o de alguna suerte de programa para evitar lo que nos Claro. explicaba en el caso de los trabajadores de Seattle?
Claro, el elemento fundamental es que al final estas medidas, cuando ya son, digamos, subidas muy altas y pueden afectar a trabajadores, son muy específicos, a jóvenes, a personas sin cualificación. Lo mejor que se puede hacer es completar esa subida del salario mínimo interprofesional, completarla con medidas de cualificación, de formación, de promoción, de acceso al empleo, para que esas personas que van a tener más difícil entrar porque el salario ha subido y por lo tanto va a ser más difícil que las contraten porque son gente con poca cualificación o poco preparada, tengan más oportunidades de acceder no ya a empleos que estén en el salario mínimo, sino a empleos que estén mejor remunerados, ¿no? Por lo tanto, y esta es mi opinión y mi conclusión, es que cualquier subida del salario mínimo interprofesional tiene que venir acompañada siempre con medidas de promoción y de acceso al empleo para aquellas personas que a fecha de hoy tienen más dificultades para acceder a los mismos. Lo que anima en general la discusión sobre subir el salario mínimo es tratar de reducir la brecha entre quienes más ganan y quienes menos ganan. ¿Es la única forma de hacerlo? ¿Es la mejor forma de hacerlo? ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, la experiencia internacional nos demuestra que hay muchas formas de hacerlo. Esto es solamente una de ellas y se podría completar con otras muchas. Por ejemplo, hay experiencias de complementos salariales que se ponen en marcha en determinados países. Por ejemplo, en Estados Unidos hay complementos salariales en algunos estados donde gente que cobra un salario muy bajo recibe, ¿no?, una aportación para poder llegar a un determinado nivel. Hay esquemas de rentas mínimas que se tienen, por ejemplo, en países europeos donde gente que no tiene acceso al empleo tiene estas rentas y, por lo tanto, puede, digamos, tener más poder a la hora o más capacidad de negociación a la hora de negociar empleos. Por lo tanto, hay diferentes medidas. El salario mínimo interprofesional es solamente una de las fórmulas que tenemos para luchar, digamos, contra la desigualdad salarial y laboral. No necesariamente la mejor, ni necesariamente la peor. Depende mucho del contexto y depende mucho del país. Pero hay otras medidas, como las que señalaba, que pueden tener un efecto incluso más positivo que la del salario mínimo. Bueno, en el caso español, ¿cuál ha sido la experiencia? En el caso español lo que estamos viendo es que en los últimos años ha habido varias subidas muy seguidas. España tenía un salario mínimo muy por debajo de lo que era, digamos, esperable en un país europeo de nuestra, digamos, de nuestro desarrollo miembro de la Unión Europea, ¿verdad? Y en lo que se está haciendo es intentar actualizar ese salario mínimo interprofesional, intentar actualizarlo en los últimos años. Hubo una subida de un 8%, luego un 5% y ahora se está planteando una subida del 22%. Las subidas previas del 8 y del 5% no afectaron negativamente al empleo porque estábamos en una fase de crecimiento económico y se estaba creando mucho empleo. Y ahora, digamos, la controversia que tenemos abierta en España es si esta subida del 22% que se plantea para el 2019 puede tener algún impacto o no. Lo cierto está en que después de la crisis financiera internacional, España estaba, digamos, sobreviviendo con salarios muy bajos y la gente que estaba recibiendo salarios más bajos estaba realmente castigada y no se había beneficiado de la recuperación. Por lo tanto, buscar medidas que apoyaran a esa gente para, digamos, subir y recuperar algo de su nivel de vida previo a la crisis es una buena decisión. El debate que tenemos abierto es si esta subida del salario mínimo es la mejor decisión que se puede tomar o si se podrían haber tomado otras decisiones. Pues bien, muy interesante conversar con usted. Le agradezco mucho estos minutos para el programa José Moisés Martín Carretero. Muchas gracias y buenos días. Gracias. Bueno, pues ahí tiene usted el tema del salario mínimo y los cuidados que deben tomar los países cuando deciden subir, nos decía el economista, arriba del